Hola, buen día. Mi nombre es Mónica Alicia Castro Ramos y les voy a presentar el informe final del proyecto terminal. El nombre de mi proyecto se llama Actitudes hacia las matemáticas en estudiantes universitarios, exploración y factores influyentes, y pertenecen al eje disciplinar 2, didáctica y tecnología para la educación matemática. La institución en donde se realizó el proyecto es una universidad, este es el nivel educativo superior, modalidad presencial escolarizada, y el lugar donde se ubica la institución es en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Aquí vemos algunas fotografías de la universidad. El objetivo general del proyecto es explorar las actitudes de estudiantes universitarios hacia las matemáticas, llevando a cabo comparaciones y detectando similitudes y disparidades en estas actitudes. Los objetivos específicos fueron describir las actitudes que los estudiantes de la asignatura manifiestan hacia las matemáticas, proporcionando un análisis detallado de los resultados tanto a nivel de los componentes específicos cognitivo, afectivo, motivacional, como de la actitud general. Evaluar si se pueden observar discrepancias significativas entre las actitudes de los estudiantes según su género mediante la aplicación de análisis comparativos de datos recopilados con la finalidad de ajustar las estrategias educativas conforme a las particularidades de cada género. Las preguntas de la investigación fueron: ¿cuáles son las actitudes predominantes de los estudiantes universitarios hacia las matemáticas y en qué medida difieren entre sí en términos de los componentes cognitivo, afectivo y motivacional? ¿Cuáles son las diferencias en las actitudes hacia las matemáticas entre estudiantes de diferentes géneros? Y en caso afirmativo, ¿en qué aspectos específicos se manifiestan estas diferencias? ¿Cómo se pueden utilizar los resultados de las actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas, incluyendo las diferencias de género, para adaptar y mejorar las estrategias educativas en el contexto académico de las matemáticas? Las características de la población fueron 138 estudiantes en un grupo de edades de entre los 17 a 24 años, predominando más entre los 17 y 18 años. El 67% eran mujeres y el 31% eran hombres. En el contexto de la universidad se han identificado una tasa de reprobación preocupante en todas las asignaturas que involucran a las matemáticas, no exclusivamente las matemáticas. Aquí pueden ver una gráfica de algunos índices de reprobación de diferentes materias de matemáticas. Dentro de la problemática identificada y con entrevistas que se tuvieron con las diferentes coordinaciones de las carreras, se pudieron se pudieron ver que cada semestre se diseñan diferentes tipos de estrategias que ayuden a subsanar esas deficiencias con las que los alumnos ingresan a la universidad, entre las cuales destacan tutorías personalizadas, cursos propedéuticos, cursos especializados, cursos autodirigidos en plataformas como Moodle, campamentos científicos y laboratorios matemáticos. Sin embargo, pues todas estas técnicas tradicionales e innovadoras no están dando los resultados deseados. Por eso surge el interés por buscar comprender un poco más a profundidad cómo esos componentes actitudinales tienen alguna relación o afectan el nivel cognitivo de los estudiantes, las acciones y el nivel de interés que ellos demuestran hacia la materia. Dentro del trabajo que se realizó, se realizaron varios mapas de la complejidad para analizar el problema desde diferentes ángulos, desde el contexto propio de la materia, desde su historia, desde las estrategias utilizadas y el sustento pedagógico que intervienen dentro de ello. Dentro de los aspectos teóricos se puede ver en diferentes países, no nomás a nivel local, esos bajos conocimientos y destrezas que tienen los alumnos de nuevo ingreso. Se han encontrado estudios en Finlandia, Londres, Holanda, donde esas deficiencias pues, son temas importantes y esa deficiencia va muy relacionada con esa manipulación algebraica, la simplificación en las capacidades analíticas, a lo mejor algunos de los temas más elementales que hay para que los alumnos puedan seguir avanzando.
en esta cuestión. Las matemáticas poseen un estigma social muy grave, lo que provoca de antemano un temor al estudiante y cualquier área relacionada con las matemáticas se le está catalogando como difícil por antonomasia. Nos hablan, por ejemplo, autores como Barrón, de los sentimientos de tensión y miedo de los estudiantes a las matemáticas. Por ejemplo, de la Fuente Morales, pretende eliminar ese estigma y el hecho de que son solo pocas personas las que tienen la capacidad para enfrentarse a las matemáticas. Gómez Nevares propone estrategias de enseñanza-aprendizaje que desvirtúen esa percepción equívoca y generen nuevas actitudes y aptitudes en los estudiantes, por mencionar algunas de las investigaciones. Dentro de este proyecto se trabajó con algunas investigaciones sobre las actitudes hacia las matemáticas y yo creo que uno de los principales detonadores fue Aiken y Aumendi, donde trabajaron mucho este tipo de estrategias, este tipo de estudios para entender y ver qué categorías eran importantes analizar. Dentro de los componentes de la actitud, en este estudio se trabajó con los componentes cognitivos que buscan conocer y saber, con el componente afectivo, el de la emoción y sentir, y con el componente comportamental, cuáles son esos comportamientos observables que podemos ver en estos estudiantes. Los aspectos metodológicos, la investigación tomó un enfoque mixto que incluyó una fase cuantitativa y una fase cualitativa. En la fase cuantitativa se utilizó la escala de Likert para medir las actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas. La muestra incluyó 138 estudiantes de nivel superior y los datos cuantitativos se analizaron mediante estadística descriptiva tomando en cuenta las medias y desviaciones tantas, además de realizarse pruebas y comparación de grupos. En la parte de la fase cualitativa se aplicó la teoría fundamentada como enfoque de análisis. La propuesta de intervención se presentaron algunas de las preguntas, como las matemáticas son divertidas y entretenidas para mí, en esta escala de Likert, de muy de acuerdo o totalmente de desacuerdo. Este es solo un ejemplo de algunas de las preguntas que se pudieron manejar. Y vemos que aquí dentro del muy de acuerdo y muy de acuerdo y no de acuerdo, traemos unas medias eh, que están a la mitad de los parámetros, o sea, ni siquiera están muy de acuerdo ni totalmente en desacuerdo. Vamos a ver un poquito más adelante cuáles fueron estos resultados. Para ver las estadísticas de fiabilidad se aplicó un alfa de Cronbach y los análisis que les voy a presentar alcanzaron un punto 79. De los 32 elementos se dejaron solo 25 elementos para el análisis. Por ejemplo, en la categoría cognitiva, que es la categoría que está un poquito más alta, vemos que las matemáticas sí las consideran valiosas y necesarias, sin embargo, son difíciles para ellos. En el componente afectivo, eh, pues me desanimo cuando veo lo que tengo que estudiar para el examen de matemáticas. Vemos ahí una media en términos generales y ojalá nunca hubieran inventado las matemáticas. Más de un 60% tiene esta percepción. Dentro de me preocupo por seguir las indicaciones del profesor, andamos en un 50% y las matemáticas las estudio a diario, andamos casi llegándole al 80% que no las estudian, ¿verdad? En relación a las cuestiones al comparativo por sexo, podemos ver que en el componente cognitivo hay una mayor eh, preocupación por el en el sexo masculino, perdón. En cambio, en el componente afectivo está más arriba lo que sería el sexo femenino. En el componente comportamental igual vuelve a superar el componente masculino. Basándonos en estas puntuaciones obtenidas, los componentes cognitivos, afectivos y comportamentales, los hallazgos sugieren que los estudiantes presentan un nivel moderado de interés y comprensión hacia las matemáticas desde una perspectiva cognitiva y comportamental, pero muestran un nivel de interés relativamente bajo desde una perspectiva afectiva.
Esta discrepancia en las actitudes podría indicar la necesidad de estrategias educativas que se centren en mejorar el componente afectivo, fomentando una mayor conexión emocional y un interés más positivo hacia las matemáticas, lo que a la vez podría mejorar en la participación y aprendizaje de esta materia. Se identificaron diferencias en las percepciones y actitudes hacia las matemáticas en función del género. Si bien estas diferencias no son significativamente grandes, son pertinentes y sugieren la necesidad de un análisis más profundo de las estrategias de enseñanza y aprendizaje en el contexto matemático. La comprensión de las actitudes de los estudiantes es esencial para mejorar las estrategias de enseñanza y promover un aprendizaje mucho más efectivo. Aquí están algunas de las referencias utilizadas para este estudio y bueno, pues eso sería todo por mi parte y les agradezco mucho su atención. Gracias.